Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Seguimos con nuestros estudios y en esta oportunidad tenemos pues la bendición de iniciar un nuevo libro, pero antes vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos que cada persona que está viéndonos y escuchándonos, Señor, frente a esa pantalla del televisor, del celular, donde quiera que se encuentre, pueda recibir de parte tuyo esa palabra que ministre a su espíritu, de tu espíritu. Comienza por mí, porque así dice tu palabra, que tú hablas primeramente a la persona que comparte. Te pido que yo solo sea un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Iniciaremos con el libro de Josué y le he puesto esfuérzate y sé valiente al capítulo 1, justamente ahí lea en su Biblia. Josué 1:1. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la medio tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés, os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Después de que el pueblo de Israel atraviesa el desierto, 40 años habían pasado, pues así surge la generación que había de entrar a la tierra que el Señor había prometido a sus padres. Y esta físicamente era la tierra de Canaán. Espiritualmente para nosotros, hermano, amigo que nos ves y nos escuchas, si eres un creyente, un cristiano, sabes que es una vez que usted ha entregado, o que tú has entregado
tu vida al Señor Jesús y has hecho tu oración de confesión, entras a poseer la tierra que el Señor ha prometido a tus padres, a tus abuelos, que seguro conocieron del Señor, y si no, tú estás para marcar esa diferencia. Y justamente Josué permaneció al lado de Moisés porque estaba aprendiendo y miraba cómo Dios usaba a Moisés, y la fe de este jovencito creció firmemente y se convirtió en un joven muy valiente. Y al igual que Josué, nosotros necesitamos de esa fe firme para poder mantenernos en el cristianismo, porque lo más fácil es justamente desviarnos en pos de los deleites de este mundo, pero también necesitamos ser muy valientes para poder llevar un estilo de vida, porque el cristianismo es un estilo de vida. A mí me gusta practicar actividad física y voy al gym cuando no estamos en cuarentena, obviamente, y ahora que no estamos en cuarentena, pues también realizo actividad física en mi casa. Y usted necesita tener ese entusiasmo y tener ese estilo de vida, alimentarse, cuidarse bien, porque de qué le sirve ejercitarse si no se va a cuidar en lo que se alimenta. De igual manera, para el cristiano, debemos de ser valientes y tener ese estilo de vida. Tus amigos jóvenes te han de decir, ay, qué barbaridad, qué aburrido sos, a los muchachos, y por eso te seducen fácilmente y allá vas muy mandadito a tomarte las cervezas y a embriagarte, a drogarte por quedar muy bien con tu amigo, y después ya se te vuelve un vicio y ya es tu nuevo estilo de vida. Dios nos está llamando para que nosotros de verdad nos convirtamos de nuestra vieja manera de vivir. Si nosotros caminamos en rectitud, como aprendimos en otras lecciones, vamos a llegar más fácilmente y más rápidamente a obtener las promesas que Dios tiene para nuestras vidas en esta tierra, porque acá podemos gozar de todas esas promesas en la medida que nosotros nos acercamos más y más a Él. Recordemos que el pueblo de Israel y Josué fueron sacados de la esclavitud, Egipto, y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues físicamente ni conozco Egipto. Egipto representa el mundo justamente, y al igual que ellos, que el pueblo de Israel, nosotros, estos eventos históricos nos sirven como un ejemplo de que fuimos nosotros liberados de la degradación del pecado, y cuando en el momento en el que nuestro buen pastor nos encontró. Quiero que leamos 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, cuide que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados para que de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el Antiguo Testamento, el acto central de la redención fue justamente la liberación del pueblo de Israel de aquella esclavitud en la que habían vivido de Egipto, para ser llevados a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, la obra redentora es la de Jesús en la cruz, por la cual hoy usted y yo, tú y yo, tenemos derecho a orarle al Padre sin temor, sabiendo que en el nombre de Jesús nuestra oración es escuchada si somos obedientes. Recordemos cómo Moisés guió al pueblo de Dios y qué forma tan espectacular cómo Dios lo usaba. Todos hemos visto hasta las películas, aún usted
que está viendo y no ha leído la Biblia ha visto algunas películas y ve a Moisés con su vara y cómo él realiza tantos milagros, y yo me imagino, porque yo hubiera pensado igual, que ahora murió Moisés, y porque Josué fue tan humilde que permanecía ahí al lado de él aprendiendo, y me imagino que pensó Josué: qué vara me va a dar el Señor con el que ahora yo llevaré a su pueblo, lo introduciré a la tierra prometida, y entonces van a pasar tantos milagros y prodigios, porque a nosotros los humanos nos fascinan esas cosas sorprendentes y andamos anhelando los milagros, y por eso es que ven que las iglesias que publican y que dicen que van a hacer noche de milagros se llenan tanto. La de nosotros es del estudio de la palabra, entonces no hay tanto atractivo, y obviamente somos un remanente muy pequeño. Pero gloria a Dios por ello, mis hermanos, porque también quiero preguntarte, ¿dónde están esos pastores? Maldonado dijo, a los 21 días de que se dieran cuenta de la existencia de este virus que ha provocado esta pandemia, el coronavirus, y dijo: en el nombre de Jesús, yo te digo, coronavirus, quedas eliminado, cortado. No sé cómo hacen todos estos autodenominados apóstoles, y vemos que nada de eso sucedió. Así que realmente los humanos queremos. También hay una buena pregunta que hacerse: ¿por qué continúan ahí los feligreses? Ya vamos a ver cómo el Señor nos manda a escudriñar la Escritura y la importancia de ello. Así que, ojo, si tú te congregas en esa iglesia, es muy, muy interesante que escuches algunos versículos de esta enseñanza para que tomes una decisión, y tienes que retirarte, porque la profecía no era de parte de Dios, y si no, pues esta pandemia continúa, y cada vez este virus se muta y cambia, transforma, y cada vez escuchamos que en el transcurso de todos estos próximos años el 70% de la población mundial va a padecerla. Entonces, más bien debemos de ser muy cuidadosos y muy prudentes. Pero cuando Moisés, volvamos a Moisés, usaba la vara, recuerden, esa vara le sirvió para que hiciera prodigios a favor de su pueblo, y con la vara él golpeaba la roca de Horeb y salía agua cristalina, y con la vara él pudo separar el mar Rojo, cuando el ejército más poderoso del mundo en ese momento, que era el de los egipcios, perseguía a su pueblo, y ellos pudieron huir justamente. Bueno, acontecían tantas cosas milagrosas, pero cuando el asistente, el servidor Josué: Señor, ¿qué me mandas? Porque fue un mandato: te mando que seas fuerte y valiente. Y en nuestra vida, mis hermanos, debemos de entender que el trato de Dios es personal, es con cada uno de una manera muy distinta. Él va a proveer para tu visión, para lo que Él te tiene determinado. Ya escuchamos la enseñanza de nuestro pastor, dice: Él provee para la visión, porque si no se vuelve ambición. Entonces, conforme a lo que Él ya determinó desde el principio, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, cuál era el propósito para el que te ha enviado, para eso te va a proveer. Deja las envidias, los rencores, los enojos. Pero ¿y por qué la hermana, mira, tiene una planta bien linda, por decir, y estas flores hermosas, y yo estoy aquí en medio de la aridez? Pues porque el Señor sabía que estas flores iban a servir de decoración, justamente para que este día se compartiera esta palabra. En nuestra vida cristiana nosotros también fuimos sacados de Egipto, del mundo de pecados, para ser introducidos en una vida abundante, mis hermanos. Y debemos de tener claro que el desierto en la vida del cristiano es y debe de ser temporal, una experiencia espiritual en la cual el Señor pueda hablarnos. Es en este tiempo en el que debemos de orar, ayunar, meditar, porque lo habíamos dejado de hacer, porque estábamos afanados, muchos afanados en pos de las riquezas, de los negocios, de las empresas, de los hijos, de los esposos, de las esposas, de los novios, de las parejas, de las fornicaciones, los adulterios, las lascivias, las borracheras, todo lo que a la carne le gusta. Pero así como el pueblo de Israel, y constantemente el Señor les reprocha su idolatría y que se desviaran y que adoraran otros dioses en lugar de ponerlo a Él en primer lugar, y por eso no pudieron muchos de ellos entrar, no entraron, pero dejó que en esos 40 años perecieran, murieran, y para que entrara una generación limpia y nueva, obediente y recta. Y si ellos, la generación que Moisés guió, pudo haberse ahorrado esos 40 años, y vimos que eran
400 kilómetros, era un poco de trayecto para llegar a la tierra prometida, pero si hubieran caminado derecho y físicamente también usted ve el mapa y si hubieran caminado en rectitud, en línea recta, pero al ser humano le fascina caminar por caminos torcidos y andar dando las vueltas así nos golpeemos. Pero ya, dejemos esa vieja manera de vivir porque no es la que le agrada al Señor y sin santidad nadie verá a Dios. La razón que muchos cristianos mueren en la aridez del desierto y nunca pudieron gozar de la plenitud de las promesas del Señor porque durante toda su vida vivieron haciendo lo que bien les parecía. Y Dios en su misericordia en el último instante les permite reconciliarse y pedir perdón y pueden pues hoy estar gozando de una eternidad, pero no es lo que Él realmente anhela. Y el éxito del cristiano no se mide por los estándares del mundo, es algo que debemos de tener muy claro, que para el mundo valés si tenés poder, valés si tenés riqueza, pero en el cristianismo es diferente. Justamente hablando del mismo autodenominado apóstol, es que miré recién un video en el que se reía, Maldonado, y se reía de los pastores pobres, y él con su traje Armani o no sé de qué marca, porque con todo el billete que saca no sé qué marca será, pero se ponía un saco roto y ridiculizaba a los pastores pobres. Porque justamente esos son los estándares del mundo y no seamos religiosos y no pretendamos que lo sabemos todos. Por eso el versículo anterior nos decía que aquel que cree estar firme, cuide que no caiga, que debemos de estar siempre atentos porque el Señor siempre nos está hablando. Y cuando Josué era el siervo, era un asistente de Moisés. En su mundo él pudo haber imaginado que ahora sería él la persona que Dios escogiese, porque así es Dios. Así como Jesús llegó a este mundo y usó burrito prestado, no tenía dónde reclinar su cabeza, así humildemente, y no es como decía ese tipo Maldonado que ¡ay, humilde y con los sacos rotos! No se trata de eso. La humildad es reconocer a Dios en nuestros caminos, y Josué lo reconocía como cuando venía Moisés y le pedía: Josué, ven, cuida de la puerta, y era justamente el guardia que permanecía ahí cuidando mientras Dios hablaba cara a cara con Moisés para darle las instrucciones y los mandatos para que fuera a dirigir su pueblo. También Josué fue aquello de los 12 espías, ¿se recuerdan? Josué y Caleb fueron a explorar y fue de los que vino con buenas noticias porque él estaba lleno de Dios, mis hermanos, porque solo ve lindo y bello el mundo quien está lleno de Dios. Entonces todo lo va a encontrar bonito a pesar de las dificultades y de las exigencias, porque sabe que en todo está su Señor cuidando de usted y va a tener esa paz. Número 27:18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Por qué le dice que varón en el cual hay espíritu? Porque Dios reconoce el liderazgo de este muchacho sabiendo que este varón, aunque joven, estaba lleno del Espíritu de Dios. Es de lo que nosotros debemos de anhelar día a día. Ahí en tu encierro, deja de quejarte, de murmurar, de lamentarte y comienza a llenarte del Espíritu de Dios y pedirle ahí en ayuno, en oración, en búsqueda constante, en meditación de la palabra de Dios, no meditación trascendental ni aromaterapia y cosas de esas. No. Es en la búsqueda constante de lo que Dios quiere hablarnos. Dios escoge personas desde jóvenes, no menospreciemos a los jovencitos porque los escoge para un trabajo específico como hizo con Josué. Dice Deuteronomio 34:9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora vamos a ver cuál fue la clave de Josué para que él pudiera cumplir exitosamente la tarea que Dios le había encomendado. Primero, pues lo manda a ser fuerte y valiente, porque la tarea que él iba a realizar no era fácil. Nadie sería capaz de enfrentarse a Josué, porque Dios había prometido estar con él, que no lo dejaría, que no lo desampararía. Fue promesa que Dios hizo. Sus ojos no debían estar puestos en su fuerza física, porque cuando
la persona es muy joven, se siente muy vigorosa, obviamente, y se siente que todas las puede, pero Josué no confiaba en su fuerza física. Y es que en este peregrinaje nosotros necesitamos morir, atravesar nuestro Jordán. ¿Y qué es morir? Es descender, que el Jordán significa descender, que mueras tú y viva Cristo en ti. ¿De qué manera? Pues el muerto está. Si te pones en condición como de muerto, te alan el cabello, no te gusta en el diario vivir, pero estás muerto, ¿qué vas a hacer? Nada, porque estás muerto. Te estiran la pierna y te molestan y eres como yo, que no me gusta que me apretujen, que me toqueteen, entonces te va a irritar, pero estás muerto ya. No puedes opinar, murmurar, alegar, y tienes que vivir para Cristo, lo que a Cristo le agrada, y Él nos manda a ser muy esforzados y muy valientes, que debemos de cruzar ya esa vida antigua. Basta ya. Allí en el encierro estás fumando, estás drogándote de la reserva que tenías. Basta ya. No te mira tu esposa, no te miran tus hijos, no te mira tu mamá, pero te ve Dios. Cambia ya. Resulta fácil cuando obedecemos al Señor poder disfrutar acá con nuestras familias y amigos. Esforzarse, ¿por qué? Porque volveremos a salir y de nuevo vendrán las invitaciones para desviarte los días de reuniones y que no te congregues. Si tu amiga no va, no vayas. Si tu esposo no va, no vayas. O sea, no vas a ir. Debes de continuar tu caminar en el Señor. Debes de congregarte. Debes de seguir en esa búsqueda constante mientras Dios te tenga con vida, para que puedas aprender lo que Él tiene para enseñarte. Todo en esta vida requiere esfuerzo. Los que están estudiando están adaptándose a un nuevo sistema educativo y requiere esfuerzo. Yo veo a las mías. Y ahora la pequeñita dice, yo me doy mi autoclase y después de eso tengo que elaborar mis trabajos. Me gustaría volver a mi escuela, pero extraño a mis maestros que me expliquen. Y la mayor la veo desde muy temprano, clases, trabajos, proyectos. Es un nuevo sistema de vida. Y así los universitarios están cargados y muchos pueden decidir, ya no, estoy cansado, pero Dios va a hacer lo que tenga que hacer con lo que tú le presentes en mano. En los que trabajan, hoy están realizando muchos de ellos sus labores en casa, algunos con mejoras en su salario o en otra condición. También pueden tener trabajos y en este momento decirles, están suspendidos sus salarios hasta que reanudemos la actividad fuera. Requiere un esfuerzo si no quieres perder tu empleo, porque tampoco es tan fácil obtenerlo. O recuerda cuando tuviste que competir con otros colegas profesionales o de oficio para obtener ese trabajo, y ahora que lo tienes, necesitas tu empleo, tienes que cuidarlo y tienes que esforzarte. Los varones, que es su misión en un hogar llevar el sustento, se están esforzando porque en su casa no falta el alimento. ¿Y qué deben hacer? Acercarse cada vez más al Señor para que Él sea fiel y Él les provea, y a su vez ellos puedan cumplir con el requerimiento de ser los proveedores. La mujer, ser muy sabia, y en estos tiempos y en los que vienen se requiere mucha sabiduría. ¿De qué nos sirve a nosotras andar gastando en cosas vanas que no se comen? Miren, en este confinamiento, en esta cuarentena, ahí están los carros estacionados. Los que tienen mucho dinero los tienen en los bancos y ni siquiera pueden ir a sacarlos, porque en nuestro país se puede salir según la terminación de tu identidad, y en ocasiones es complicado porque no están las agencias de banco abiertas, solo un autobanco. Entonces debemos de ser muy sabios, aprender a vivir con lo que tenemos. Así que debemos también de ser valientes. ¿Por qué? Porque requiere valentía el seguir esta vida cristiana. Siempre el mundo te va a querer alar a su fango y a volver a ensuciarte. Pero debemos dejar eso atrás
debemos de huir si es necesario, como José lo hizo cuando la mujer de su patrón quería acostarse con él. Me imagino lo encontró bonito y dijo, quiero acostarme con vos. ¿Y saben qué hizo José como buen creyente? Huyó. Y ahorita muchos se han de estar riendo y han de decir, y si la vieja estaba buena, porque así hablan los hombres, y si estaba muy en buenas condiciones, pero eso sabía que lo iba a llevar a la condenación. ¿Y quién es entonces un hombre de valor? Porque lo que les pueden decir es que eres gay. No, un hombre de valor es aquel que decide seguir a Cristo, porque para eso sí se requiere mucha valentía. Tenemos que decidir levantarnos si estamos caídos, y para eso tú que estás en esa condición de pecado y que no has podido salir de las fornicaciones, del adulterio, del vicio que te tiene atrapado, del egoísmo, la envidia y tantos sentimientos que tienes ahí ocultos en tu corazón que el Espíritu Santo te está mostrando, falta de perdón, rencor, odios, envidias. De todo eso es que debemos de levantarnos si en este momento nos encontramos caídos y salir de una buena vez diferentes. Pero les mencionaba que miraba una imagen en donde los ríos, los mares se encuentran ya llenos con estas cuestiones que nos estamos poniendo en la boca, mascarillas. Entonces, ¿dónde está el cambio? En cosas tan pequeñas, pero tan trascendentales, podemos ver que el ser humano sigue siendo necio. Que no seamos nosotros así, mis hermanos, y que comencemos a tener conciencia y cuidado primeramente de nuestra alma, porque entonces si reflejamos justamente de lo que estamos llenos. Si nuestra alma está llena del Señor, vamos a querer cuidar de nuestros animalitos mascotas, de nuestras plantitas, de nuestros seres amados, del ambiente, de la naturaleza, y dejar de estar provocando tanto incendio, tanto fuego. Allá estaba una montaña muy cercana acá a esta casa en llamas, y los bomberos de la ciudad tuvieron que salir para tratar de calmar las llamas. ¿Por qué? Porque seguimos en la misma condición, no hay un cambio del ser humano, y el cambio solo puede venir si hay una transformación. No tengas temor ni desmayes, es el segundo. No desmayes, no te rindas. Muchos tienen temor justamente, pues vamos a hablar de lo actual, a la enfermedad que tanto está agobiando, o a cualquier tipo de enfermedad. Antes era el SIDA, luego a los cánceres, luego a lo que te haya agobiado y te haya estado torturando. Pero no le tenemos miedo a que nuestra alma se pierda. ¿De qué le sirve al hombre estar sano en su cuerpo físico si su alma se va a condenar una eternidad? De nada. Dice la palabra del Señor que mejor entremos sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, sin una oreja, pero que entremos. Esa debe de ser nuestra prioridad. Otros le tienen miedo a la pobreza y entonces se afanan por obtener riqueza, no importa cuál sea el precio que paguen, y venden su alma al diablo literalmente, y se dedican a negocios ilícitos, y se vuelven siendo muchos creyentes y pastores. Allá los vemos en el Congreso vendiendo sus votos, cuando Dios los llamó para una labor suprema, servirle a Él. ¿Por qué? Porque andan en búsqueda de dinero y de poder. Otros le tienen temor a lo desconocido, a los cambios. Y es que, mis hermanos, ¿qué es lo que provoca justamente el temor en el humano? El temor paraliza, y te paraliza para no seguir avanzando. Y así está contento el diablo, como te tiene estancado. Tú no avanzas. Y no importa que hubieras estado antes de la cuarentena, durante la cuarentena y después de la cuarentena, si tú no lo decides, porque la elección es personal. El miedo impide tomar buenas decisiones, y es por eso que has andado de golpe en golpe en tus relaciones personales, en tus relaciones de amistades, en tus relaciones familiares, en tus relaciones laborales. El miedo nos obliga a retroceder en lugar de ir hacia adelante. Claro que sí. Por miedo muchas veces decimos sí, cuando la Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. A mí no me interesa caerte bien si lo que voy a hacer le va a desagradar a mi Señor. Ni siquiera te atrevas. ¿Crees que vas a caer bien hacia el mundo? Obvio que no, pero para eso debes de dejar fuera el temor de que si le caíste bien o le caíste mal. Nos impide disfrutar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero todo lo bueno que Dios tiene para mi vida, y yo sé que tú también, y por eso vas a echar fuera el temor. Dice Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador.
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Hermanos, no debemos de temer. Él nos manda que no desmayemos, que nuestra fe jamás decaiga, no importa las circunstancias, porque van a venir circunstancias peores. El dinero se va a ser suspendido y vamos a quedar, los que quedemos, vamos a quedar en esa decisión: ¿me pongo el chip o no me pongo el chip? Y vas a necesitar para eso valentía. No vas a tener que decaer, no vas a tener que tenerle temor a lo que le puede ocurrir a tu carne. ¿Y cómo pago la comida? ¿Y cómo pago la energía? Pues no vas a poder, porque no vas a tener la disponibilidad del efectivo. Pero aunque tu cuerpo físico pueda perecer, tu alma se va a salvar. Tenemos que decidir avanzar en medio de la adversidad, y esto hará que tu fe aumente o que brote una raíz de amargura. Primera de Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y es que el Señor nos manda que no desmayemos, que no decaiga nuestra fe, así como Josué, que era un estratega militar y pudo haber confiado en toda la energía de su juventud y en toda la inteligencia y astucia que tenía como estratega militar. Él siempre, vamos a ver en el transcurso de este libro, que él confió en las estrategias que Dios le daba, pero es que era un muchacho obediente. De igual manera, el salmista nos enseña, Salmo 61:1, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Es que el rey David sabía que solo bajo las alas del Altísimo estamos protegidos. El Señor conoce que estamos atemorizados muchos en medio de estas circunstancias, porque tenemos familia y no queremos dejar emproblemados y queremos arreglar algunas situaciones. Pero ¿cómo podemos nosotros animarnos, motivarnos? Esposa que dice, en este momento estoy encerrada con este hombre que ni me ama y estaba de chatear y comunicarse con su amante, en cuanto termine la cuarentena busco un abogado y me divorcio. No lo hagas. Si eres una creyente y tu esposo es un cristiano que ha caído, ayúdalo a levantarse y sé muy sabia en esta temporada. Dios te dirá cómo hacerlo. Si comienzas, en lugar de estarte quejando, renegando, ultrajándolo, te va a dar la dirección, pero tienes que buscarlo en la Biblia. También el joven que dice, ya no puedo más, ¿cómo voy a pagar mi universidad? Mis papás no me apoyan, en el trabajo ya no estoy generando ingresos. Pero si confías en Dios, Él abre puertas. Él lo hace porque así ha prometido estar con nosotros en todo tiempo, en medio de la dificultad. No nos rindamos, porque seguro que el Señor está preparando un hermoso testimonio por medio de tu vida y de la mía. No desmayes, te dice el Señor. Termina tu carrera universitaria con todo y el esfuerzo que implique. No desistas de tu pareja y el Señor va a restaurar tu matrimonio como lo hizo con el mío. Quizás un pastor esté desanimado porque en este momento hay que seguir pagando cuentas. Nosotros seguimos pagándole el alquiler a la persona que nos arrienda. Seguimos pagando la energía eléctrica a la EH en Honduras, en La Ceiba, y seguimos pagando cuentas. Pero hay pastores que están desanimados por esa situación. No te desanimes, Dios es fiel. Y si el diablo está metiendo cosas en tu cabeza, cree que es que está evitando que tu ministerio crezca, y porque de seguro y seguro hay una gran obra que ha de crecer. No te desanimes, hermano pastor. El Señor te dice, yo estoy contigo, y Él hará proezas en este año y los años que te regale de vida durante este peregrinaje en la tierra. Vamos al tercero, que es meditar en este libro de día y de noche.
Me manda justamente como tercer punto a meditar en este libro, o sea, en la Biblia, de día y de noche. Y es que hay quienes solo han cambiado de religión, del catolicismo al evangelio, del adventista al testigo de Jehová. Pero realmente debemos de volver a la meditación de la palabra del Señor, porque ella es la que te alimenta en todo tiempo. Jesús nos advierte justamente de este peligro en Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No vamos a saber jamás lo que Jesús tiene para nuestras vidas si no aprendemos a meditar, porque a diferencia de cualquier otro libro o revista o pasquín, la Biblia es un libro espiritual. Meditar, esto quiere decir que no lo vamos a leer como cualquier libro, así rápidamente y sin reflexionar. Dice la palabra del Señor en Hechos 17:10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con la palabra que te dé el sacerdote, con la palabra que te dé el pastor. Debes de tener tu Biblia y aprender a escudriñar. Y es por eso que vemos que hay un pastor en Guatemala que dijo que él era como Dios. Yo miré esa prédica y la palabra de Dios no dice eso, dice que somos pequeños. El ser cristiano significa ser pequeños Cristos, no que somos dioses. Dios es uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo de ayer, hoy y siempre, omnisapiente, omnipresente, un Dios todopoderoso. Jesucristo es mi Dios, tu Dios, si ya lo confesaste, y si no, hoy podrás hacerlo. ¿Por qué? Porque es el único que murió y resucitó por tus pecados y por mis pecados. Los autodenominados apóstoles andan diciendo puras cosas inventadas que no están en la palabra, pero jamás lo sabrás si no lees la Biblia y si no meditas en ella. Y es por eso que el Señor le daba como tercer punto a Josué para poder llegar a cumplir ese propósito, el que meditara en ese libro en todo tiempo, y así lo hizo él. No solo es leer, es averiguar cuidadosamente la Biblia. Primera de Timoteo 6:3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la palabra como fuente de ganancia. Apártate de tales. Y es por eso que te digo que si tú te congregas en esas iglesias de donde les he venido dando un par de ejemplos nada más, porque no soy de ver mucho la televisión, pero realmente da tristeza verlos todavía aplaudiéndoles tremendas sandeces. Anatema, dice la palabra, aquel que le quita, le aumenta o le pone a la palabra del Señor. Y entonces, como un requisito sine qua non, sin el cual no le bendeciría ni le cumpliría el propósito para el cual lo había traído a esta tierra, entonces prosperaría Josué. Así como él, nosotros. Por esta razón es que debemos de meditar en la palabra para que podamos prosperar. Pues nosotros, mis hermanos, en la palabra que encontramos, en la palabra encontramos vida. Jamás vamos a andar con lo que pensamos, porque ahí vamos a encontrar valiosos tesoros que se encuentran para tu vida y la vida de los que amas. La palabra es viva y eficaz. Yo cada día que oro le pido, Señor, que este día mis hijas sean eficientes en las actividades que van a realizar. La eficacia, ahí la encontramos justamente. También es como una lámpara que alumbra nuestro caminar, dice la Escritura. ¿Y cómo vas a iluminar tu caminar si ni siquiera comienzas a leer y te quedas con lo que te comparten? Comienza a desempolvar la Biblia que tienes ahí en la esquina de tu casa, o solo la tienes abierta para decorar. Dice la palabra del Señor en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:23, lo está leyendo en la pantalla. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y usted entonces entiende por qué la importancia de meditar acerca de la Escritura. Dios nos creó únicos, nos creó diferentes para un propósito específico. Así como creó a Josué, así lo creó a usted y lo tiene determinado para que cumpla un plan específico. Y para eso le va a proveer para la visión. Pero para eso debe comenzar a ser obediente y no obediente en parte. La obediencia es total. Es como cuando al hijo le dice obedece a tu padre y a tu madre. No le dice si tu papi es bueno, obedécelo. Si tu mami es mala, no la obedezcas. No dice eso. Y que entonces le dará larga vida. Si usted y yo queremos tener larga vida, hemos de ser obedientes a nuestros padres, los que todavía estamos sujetos a nuestros papás, ¿ok? Y hay una promesa, de igual manera, queremos cumplir el propósito y prosperar en esta tierra, pues debemos de meditar y escudriñar en la palabra del Señor. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, porque mis hermanos, el amor es Jesucristo. El amor no es un sentimiento, el amor no es eso que le plasman en las tarjetas, el amor es Jesucristo, es una persona. Y es por eso que hoy oro para que Dios te dé la valentía, el coraje, eche de tu vida el temor que te había tenido ahí, pero súper subyugado a todas aquellas cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial. Debemos dejar de lado el temor, y es que el Señor no nos defraudará jamás, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, como podemos verla en esta temporada tan claramente por esta pandemia, no temeremos mal alguno, dice el Salmo 23, versículo 4, porque Él estará contigo y conmigo, y su vara y su cayado nos infunden aliento, nos infunden vida, mis hermanos. Yo quiero terminar esta noche diciéndote lo que el Señor me decía: no tengas miedo a la muerte. Y de verdad, cuando Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así debe de ser para un creyente que vive en base a la palabra del Señor. Y cuando nosotros vamos a tomar un tren, un avión, un autobús, un medio de transporte de un lugar a otro, ¿verdad que el ticket lo tenemos que presentar hasta en el momento en que nos vamos a subir? Hermanos, de igual manera, nosotros no debemos de vivir temiendo por lo que nos hará falta, por lo que no podemos, por lo que no tenemos, angustiándonos y desesperándonos, porque el Señor, como hizo con su pueblo Israel, y cuando tuvo hambre le sustentó con maná, así lo hace contigo y conmigo. Y no has visto en esta temporada que no has tenido tu salario mensual, tu quincena, y no te ha faltado pan. Es Él, porque Él prometió que no te faltaría el pan en tu mesa si eres obediente, porque Él en todo tiempo insiste que seamos obedientes a sus mandatos y a sus estatutos. Así que ahí donde estás, y si tú no le has invitado a entrar en tu corazón, Él es un caballero y no lo hará hasta que tú no le permitas. Quiero que hagamos esta oración juntos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche te quiero pedir perdón por mis pecados y te pido que entres a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón, te pido perdón por todo lo que te he fallado en este tiempo. Reconozco que solo Jesucristo murió y resucitó por mis pecados, y creo que eres el único que puede perdonarme. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, 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 jamás. Gracias, Padre. A todos mis hermanos también que oremos, Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos porque hasta hoy tú has estado con nosotros y has sido fiel. Ahora que hemos escuchado esta palabra, comenzaremos nuevamente a hacer nuestro altar y comenzar a meditar en tu escritura de día y de noche, a clamarte a ti nada más, a humillarnos delante de ti, a ser humildes de corazón y a reconocer que todo cuanto hemos recibido en todo este tiempo, aún el aire que respiramos, es por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Si aún no te has suscrito al canal,
yo te invito para que lo hagas en el YouTube y le des un clic ahí en la campanita y puedas seguir escuchando y viendo las enseñanzas del Centro de Estudios Bíblicos. Estamos ubicados en la ciudad de La Ceiba, Honduras. Dios les bendiga en cualquier ciudad de nuestro país. En nuestro país, en La Ceiba también, en diferentes barrios, a nuestros hermanos, que el Señor continúe ahí guardándoles y dándoles la sabiduría y la prudencia, y a nuestros hermanos y amigos que nos ven en todas partes del mundo, que el Señor les bendiga. Buenos días para los que ya es de día, buenas noches para los que ya es de noche, que el Señor les guarde en todo tiempo. Amén.